Bueno, vamos a repasar un poco esta idea de lo del límite. Eh, Voy a hacer una función que me, que me sirva para dar a entender esta idea. Es una función ahí random. Solo necesito trabajar la parte del denominador. Bueno, aquí ya no hace falta los paréntesis. Sería, por ejemplo, x menos 0.8. X menos 0.8. Ok, ahí está. Entonces, aquí como estamos viendo lo del límite, vamos a imaginar qué pasó aquí. Ah, ya la tenía. A ver si se borra ahí. O no sé. Bueno, este es el azul, que no quiere quedarse donde debería estar. Vamos a ver. No sé. Voy a hacerla de nuevo. Dice que es. Que sería x menos 8, menos 20 sobre x menos 0.8. Esperemos que ahora sí. No sé por qué no sirve. ¿Alguien sabe por qué no? Ustedes, todos los matemáticos aquí presentes. ¿Por qué pasa Es esto? lo que intentas hacer. Construir una gráfica. Pero o sea, parecer se trazan dos y ve cómo se mueven. Ya está aquí. Bueno, yo creo que igual o sea, es esta la que estaríamos utilizando. Am, Luego vamos a pensar en el límite cuando tiende a uno. Vamos a ver eso. Vamos a hacer un punto aquí. Todo esto es parte de la idea de lo de límites. Veamos a ver cuando x tiende a uno. Aquí lo estamos viendo en esta parte, el par ordenado. Ok. A ver. Como por ahí. Imaginémonos eso, así que si x tiende a uno, entonces él tiende como a menos 90, ¿ok? Nada más es para darnos una idea. Yo creo que era como la parte gráfica la que no cargaba bien. Entonces, voy a tomar esto de acá. Ya van a ver lo que les quiero mostrar. Entonces nosotros estamos diciendo aquí que nuestro límite, por ejemplo, sería algo así como que el límite, hablar de que el límite tiende a límite cuando x tiende a uno, y eso es el criterio, x menos 20 sobre x menos 0,8. Y tomo esto, lo del denominador me refiero a que lo que me interesa es que él se indefine en 0,8, o sea, se indefine como en esta parte, ¿ok? Ahí es donde nos está dando problemas. Luego, imaginémonos que está por aquí el 1, para no hacerlo tan pegado ahí al 0. Entonces, por ahí en algún punto nos va a dar ese valor, nos va a dar, sería como esa imagen. Ok, esto tiende a menos 90. Entonces aquí tenemos el menos 90, ya mucho más abajo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, si nosotros lo vamos resolviéndolo paso a paso y llegamos a esa parte en donde no nos quedan términos de épsilon, sino que también nos quedan términos de x, de un valor absoluto que nosotros tenemos que acotar, ¿ok? Este, si no, estaría bien decir que yo puedo tomar a delta, que esté entre 0 y 1. Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Estaría correcto decir eso? Ujú. Ok, vamos a ver. Este delta
lo que hace es que aquí tenemos el 1 y entonces él va a calcular valores alrededor. Esa es la idea del límite. Ven, él va a calcular valores alrededor del 1 para ayudarnos. Entonces, si yo digo que, que se va a correr delta, por decirlo así, eso es lo que hace el delta, correrse una unidad hacia este lado, ¿okay? De aquí a aquí se corre delta igual a 1 y lo mismo ocurre hacia este lado. ¿Okay? Se corre uno para este y uno para este, uno para cada lado. Y eso nos va a dar un rango también en las imágenes. ¿Okay? Porque esta imagen, que aquí es donde vamos a tener problemas, y luego esta otra, eso nos diría cuál va a ser el rango de las imágenes, o sea, el valor de epsilon, es lo que nos va a ayudar ahí. Entonces, aquí estaría mal, esto en serio, la respuesta a esto proviene de comprender qué hace ese delta, qué es lo que lleva a cabo ese delta. ¿Okay? Si ustedes lo estuvieran haciendo paso por paso, como lo empezaron a ver en la materia, entonces vean que aquí se hablaba de investigar el comportamiento en la parte de límites en una identidad que les expuso el profesor, investigar el comportamiento de f alrededor de x igual a 3. Entonces, ¿qué hacían ustedes? Tomaban este valor, por ejemplo, utilizando desde 2 hasta 4, ¿ok? Y ustedes empezaban a calcular imágenes. Entonces, estas imágenes se iban aproximando a 6. O sea, ustedes pueden observar que aquí esto se aproxima a 6. Eso es lo que nos interesa, qué pasa alrededor de ese valor. Un dato importante es que como esto no se indefine, o es continuo para todos los puntos tienen imagen y así, entonces se puede calcular el valor exacto de 3. La imagen de 3, 3 a la 2 es 9, menos 3 es 6 y quedaría ahí. Pero el límite trata más de esto. Si ustedes, aquí lo que estaríamos tomando, ¿cuánto sería el delta? Para ver si ya vamos entendiéndonos con eso. ¿Cuánto sería el delta que estamos tomando ahí? 1. 1, ok, gracias. Entonces, nos estamos corriendo uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, ahí en un rango de 1 hacia cada lado, del centro hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Y cuánto sería el epsilon? El epsilon, bueno, sí va a ser más complicado definir, porque por ejemplo, si aquí está el 6, aquí tenemos un 2, entonces para este lado es 2, pero en la otra dirección, sería 6 más, ¿verdad? 6 y para este lado, 4, creo que les di. Entonces, ahí varía un poco. Si analizamos lo del valor absoluto, ya en esta parte, por ejemplo, creo que, no estoy totalmente seguro, pero creo que la idea es que el epsilon, y eso lo podemos confirmar, vamos a ver entre nosotros y concluir eso. Vamos a ver. Eso hay que calcularlo, obviamente, hay que hacer el procedimiento y esas cosas para saber en cuál estaríamos trabajando, para cuál epsilon. Tome epsilon menor a tanto, así. Pero aquí posiblemente, como el epsilon es el menor de todos, entonces sería esta distancia de 4. Podría ser esta distancia de 6, ¿verdad? Pero en ese punto lo que nos interesa es eso. Entonces, ya ustedes entienden esto y ustedes saben, por ejemplo, lo que tiene que hacer este delta es ser muy pequeño, ¿ok? Ser así menor a 1, todavía más pequeño. ¿Qué pasa cuando yo digo algo que es muy diferente a lo que han ido viendo? Yo digo, ok, tomemos delta mayor a 1. Mayor ¿a cuánto fue que lo había hecho? Como a 2. 2, a 2, ok. Entonces vea lo que ocurre. Así, por intuición, en el procedimiento, si ustedes toman mayor a 2, es que están tomando como por ejemplo, si aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, olvidándonos de este 5 que está aquí, ¿verdad? Y estos números que no
hacen que sea, o sea, eso nos da un poco de problemas. Pero imagínense que ustedes estarían tomando de aquí valores hacia adelante. ¿Y a qué se aproxima? Sí, se aproxima una imagen. Esto se va aproximando, qué sé yo, a 0, algo, 0,2 por decirles algo. ¿Y qué pasa con el otro delta que yo dije que era mayor a 2? Entonces también ese delta se va aproximando a 0,2. Y la respuesta nos dio, o sea, nos dio un valor. Pero eso está totalmente mal porque entonces esa imagen no tiene nada que ver con lo que pasa alrededor de uno, que eso sí es lo que nos interesa, eso es lo del límite, de eso consiste. Ok, entonces ver qué es lo que ocurre ahí. Aquí la otra justificación, o sea, la otra parte que es importante, es que tomar esto entre 0 y 1 hace que mi X vaya a variar entre 0 y 2, ¿ok? Porque es uno para acá y uno para acá, entre 0 y 2. Pero en 0,8, ¿ok? En 0,8, si yo tomo X igual a 0,8, se me indefine. Por eso ocurre como esto. Y esos son valores que ustedes se pueden ir dando por la derecha y por la izquierda y ven que un lado se hacen cada vez más pequeños y otro cada vez más grandes los valores. Pero bueno, eso es más adelante. Ya casi en realidad ven eso. Entonces, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir que ese delta, que ese rango que voy a tomar está aquí, porque él me va a dar problemas. Por un lado me está dando valores muy grandes y después por el otro lado me está otra vez dando valores como demasiado pequeños y así. Ok, entonces, si entienden esa idea, eso del epsilon, ¿por qué no? El del delta. Delta epsilon. Rango de 1. Sí, creo que más o menos lo entiendo. Sí, Es que no sé, gracias. está complicado. Sí, es que es mucho, en realidad es porque tal vez sea muy, de algo muy simple, que es esto, o sea, que ustedes les dicen, no calculen el 3, pero calculen qué pasa alrededor del 3, entonces ustedes empiezan a aproximarlo demasiado, ¿ok? Eso está bien, pero pasamos a algo ya mucho más formal, que entonces ya hablamos de un delta que tiene un rango o así para nosotros calcular esos valores y saber por dónde andarían las imágenes. Lo que pasa es que depende de la función, si nosotros este, tomamos ese delta muy grande, caemos en puntos donde se indefine la función y eso es lo que queremos evitar. ¿Okay? Porque aquí no nos guiaría mucho si nosotros tomamos esto así. Si ustedes se corren hasta el 0, entonces vean lo que pasa, que les empezaría a dar valores como no sé, qué sé yo, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 y ustedes van así. Y de aquí, por ejemplo, de un valor de un pronto a otro les dan menos 10,000, menos 9,000, menos 8,000. Entonces ustedes dicen, ¿qué pasó aquí? Por esto, esta parte no me sirve de nada, los primeros valores. ¿Okay? Quieren, lo podemos hacer exactamente con esto. Porque vean, esto, si no, es que este es el inicio de toda esta parte. Esto lo tienen que entender, porque sí. Entonces, vamos a hacerlo un poco con este. Yo no sé exactamente a qué tiende ese valor. Ok, cuando x es 1, vamos a ver, sería 1 menos 20. En ese punto, lo más posible es que tienda a la imagen, que sería 1 menos 20 sobre 1 menos 0,8, que es 0,2. Y menos 19 sobre 0,2. Aquí se le tocó. Aquí está. Porque ahora podríamos, vean, qué mentira, casi. 95 quedaría. ¿Ok? Entonces, 95 en ese punto. Que en ese momento nosotros ignoramos eso porque queremos ver qué ocurre alrededor. Ok, entonces vamos a darnos valores. Si nosotros tomamos
Aquí sería el X es 1, que es que pasa alrededor del 1. Ajá. Y este no lo calculamos, aunque ya lo calculamos. Y luego, como estamos tomando este delta, que está entre 0 y 1, son esos valores que estarían entre 0 y entre 0 y 2. Voy a colocar por aquí, bueno, aquí necesito realmente más, necesitamos más para que nos quede más, se note mejor lo que quiero enseñarles, en serio. Es que ahorita van a ver que, bueno, yo no sé cómo les está yendo con esta parte de entender la demostración, cómo van con eso. Aquí va X, si están entendiendo la idea de la demostración, porque lo que yo quiero hacer es repasar eso o que ustedes lo entiendan ya que les quede, o sea, que les quede ese procedimiento que se logra con más práctica. Entonces, por eso vamos a hacer varios ejercicios. Aquí está el 0 y ahí está el 2. Bueno, este lado no importa tanto. Por ejemplo, aquí, si coloco el 0,8, 0,9, no sé si alguno puede hacer esto, por favor. 0,2, tal vez estos dos, yo hago los otros. 0,3 y 0,5, así que es un medio, ¿verdad? El clásico ahí. Entonces, si yo coloco aquí, vamos a ver, con 0 nos quedaría 0 menos 0,8. Ok, eso da 25. Este nos da 25. Luego con 0,2. 33. ¿Cuánto da, perdón? 33. Sí. Ok, gracias. Este da como 39,4, ¿verdad? 39,4. 65. 65, ok. Luego este no nos va a dar resultado, este es vacío. Ok, este no hay solución para ese, porque se indefine el denominador. Y luego con 0,9. Menos 191. Muchas gracias, sí, exacto, menos 191. Ok, entonces esto no les sirve a ustedes de nada, esto no los guía. Ok, aquí podríamos calcular, por este lado sí se aproximan, vea la gráfica. Veanla. En parte, o sea, no se aproxima tanto. O sea, ustedes aquí hacen 1,3, hagámoslo, a ver, 1,5, 1,7. Démonos esos valores. Coma 5. Ok, con 1,5 da menos 26. Coma algo ahí, coma 4. Con 1,3 da menos 37,4. Y con 1,7 menos 20. Ok, ahí va, más o menos, ¿verdad? Menos 20, menos 26 y menos 37, pero eso a mí no me dice tampoco nada. O sea, ustedes ven este menos 191 y este menos 37 y sacan el promedio y lo colocan ahí, eso estaría fatal, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, aquí estamos pensando en esto. Y esto no nos funciona, eso no sirve ahí. Porque pasamos hasta por un número donde se indefine y entonces ocurre algo muy extraño antes, o sea, que va creciendo y después empieza con un número negativo, como un número muy pequeño, ¿ok? Y después no sabemos ni qué cae aquí ni qué pasa aquí. Entonces esto es lo que pasa. Yo me imagino que a ustedes les pasó, o tal vez no, ojalá que no, pero esto ocurre cuando uno hace el quiz o cuando uno hace la tarea o un ejercicio. Ahorita que ustedes hicieron, creo que fue un quiz, ajá. Y toman un delta y ustedes no logran armar nada. Es que es como hacer esto visualmente. Ustedes aquí no logran armar nada. Ok, aquí les da más bien muchos problemas con eso.
Entonces, la pregunta es ahora, ¿con qué otro podemos probar? ¿Cuál nos quedaría mejor? Delta igual a cuánto. Si nosotros dejamos de lado un momento el delta y pensamos aquí, ¿qué nos puede ayudar para aproximar este valor? Saber qué es lo que hay ahí, como el ejercicio de la clase. ¿Qué nos podría ayudar? Ven, aquí vean que cerca que estaban, o sea, que se notaba mucho que lo que había aquí era un 6, lo que hay ahí, que eso tiende a 6. Entonces, en esto, ¿qué podríamos hacer para ayudarnos? Y sería obviamente construir otra tabla, pero ¿en qué rango, en qué valores? Ah, aquí coloco el 1 y aquí no sabemos qué ocurre y así. Ok, ¿alguno, alguna? Yo lo que pensaría es como hacerlo tan pequeño, pero para que no toque el 0.8. Excelente, sí. Que no toque el 0.8. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, si queremos evitar eso, podríamos hacer algo así. 0,85, 0,90 y 0,95. ¿Ok? Y de este lado, entonces haríamos algo parecido, porque la idea es abrirse como parecido hacia la izquierda y hacia la derecha. John, ¿Sí? disculpe. Katy dice que si hace el favor de aceptarla. Ay, que... Dígale que no. No, aquí. Miren, es que veo las personas y esto no me avisa. Ok, gracias. Bueno, para hacer algo similar a lo que está en este lado, entonces sería 1,05, 1,1, 1,15 y bueno, dejémoslo ahí. Ya estos valores más bien se alejarían más. Y hagamos el ejercicio nuevamente, hagamos estos cálculos. Es x menos 20 sobre x menos 0.8. Ok. Con 85, 0.85. 0.85. Ok, aquí dice que menos siempre, o sea, él tendría que ser muy pequeño para aproximarlo demasiado, pero no quiero alejarlo tanto porque en el procedimiento uno no, es mentira, uno no lo aleja tanto de ese valor. Menos 383. Luego el 0.9. Eso da menos 191. Y es que era mucha pendiente en ese punto. 0.95. Okay, todavía lo podríamos hacer más pequeño. Menos 127. Ok, aquí, bueno, en realidad no está mal del todo. En el procedimiento uno lo acota bastante. Eso es lo que uno hace. Y piensa en un epsilon todavía más pequeño que ese o un delta más pequeño. Ok, pero aquí máximo, aquí entonces, ¿qué valor va a este lado? Okay. En decimales puede ser. Ah, bueno, aquí. A ver. Ok, sí está bien. 0,15. 0,15, exacto. Porque 0,20 es donde ya nos da problemas, porque entonces del 1 pasaría al 0,8 y ahí es donde se indefine, entonces sí, 0,15. Gracias. Bueno, este lado ya sería más bien 1.05 sobre
1.05. Entonces aquí da menos 75,8 y con el 1.1 menos 63 y así este va aumentando de valor. Y ahora es el 15. Ajá. Ok, aquí lo que hicimos fue, bueno, ahí está en fracción, menos 53,8. Ok, aquí lo que nosotros hicimos fue aproximarlo un poco más, quitarnos este problema de encima y permitirnos guiarnos más con eso. Como en realidad aquí lo que estamos diciendo es que es menor a 0,15, podríamos tomar otro más pequeño y hacer más valores a partir de ese. Podría ser que el más grande sea 95, 0,95. Y entonces ahí 0,95, 0,97, 98, 99 o 90, o 0,9999, que es algo como esta idea. Eso ayuda un montón. Ahora bien, en serio, espero que haya quedado un poco más claro esto y si no, lo podemos retomar la próxima clase. Porque esta idea ustedes tienen que saber si es que están demostrando. Si ahora van a saber cómo demostrarlo, entonces, y todavía no entendemos el procedimiento, ahí sí estaríamos mal. Vamos a ver. Ya a partir de ahí vamos a hacer entonces... Empecemos lo de la práctica. Entonces, este ejercicio, vamos a empezar con este. Ok, entonces para este primer ejercicio, lo que vamos a hacer es calcular ese límite. Y vamos a ver, ¿quién me dice cuál es ese límite? ¿Cuál es en la A? Vamos a empezar con la A, límite. Cuando x tiende a menos 1 de 2x a la 2. Haciendo trampa. El límite es 2, exacto. Haciendo trampa. Porque aquí, como esto no se indefine ni ocurre nada de eso, ustedes dicen el valor exacto ahí y ese es el límite. Los valores que están alrededor de él tienden a eso. Además de que esto es una cuadrática. Ustedes saben que si, por ejemplo, tienen algo así. Bueno. Entonces, si ustedes tienen esto y aquí les dicen que cuando x tiende a menos 1, ustedes saben que por más valores que tomen alrededor de ese menos 1, él se va a aproximar siempre a la imagen del valor exacto del menos 1. En este caso, siempre se va a aproximar a ese valor. Si ustedes dicen, bueno, menos 1.001 y todo eso, lo que va a hacer es decirles que aquí esto tiende a 2, ¿ok? Si hacen la tabla les va a quedar así, igual que si hacen el cálculo directo en este ejercicio. Aquí, para adelantarles, aquí también es directo, porque sería 2 más 1, 3 sobre 1, entonces es 3. Lo que pasa es que si aquí les dicen el límite cuando x tiende a 1, bueno, aquí ya les daría problemas, porque ahí es donde se indefine y de un lado ocurre una cosa y de otro la otra. Y eso es bueno que se los diga, ahorita lo van a ver y ya llevan algo de eso. Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer en este ejercicio es hallar posibles valores para delta, para que epsilon sea 0,05, o sea, que ese rango en las imágenes sea muy pequeño. Entonces, lo más probable es que necesitamos cierto delta que también va a ser pequeño, puede ser. Entonces voy a escribirles este tipo de ejercicios no han hecho, ¿verdad? Yo vi la materia y no han hecho ningún ejercicio así, como que más bien ustedes tengan que ver cuál delta les sirve para ese epsilon. Entonces hay que hallar esto tal que f de x menos, y aquí ya nosotros sabemos que lo que va son 2,
sea menor a 0,05, ¿ok? Ahora esto es como a lo que queremos llegar, nuestra conclusión. Entonces, esto que se cumpla siempre que, y como hipótesis lo que tenemos es que x menos lo que sería aquí a lo que está tendiendo el valor a menos 1, x menos menos 1 sería x más 1, sea menor a ese delta, ¿ok? Entonces eso es como, esta es la hipótesis y esto es a lo que queremos llegar, hallar que se cumpla esto y ver para qué valores de delta se cumple, porque si ustedes toman valores muy grandes, eso, el rango va a ser también muy grande en las imágenes. Entonces, prácticamente utilizando la definición formal que es lo que ustedes ya conocen. Vamos a hacer el procedimiento es muy parecido, nada más que ahora no utilizamos epsilon como la letra, sino que utilizamos 0,05. Entonces, este primer ejercicio lo voy a ir haciendo como yo, y si ustedes quieren aportar algo, perfecto. Pero ya la idea es que el segundo lo puedan hacer ustedes. Es más, aquí les voy a decir algo. Tal vez el que pueda, yo voy lento igual, entonces el que pueda ir haciendo análogo este otro, porque aquí ustedes tendrían que ir escribiendo, hallar un delta tal que fx menos 3, que es la imagen de esto, ¿verdad? Entonces voy a darles ahí un momento, porque ese es el otro ese es el que más bien harían ustedes, con esos mismos pasos, con esta misma idea. El B. Ok, vamos a ver aquí. Entonces, después de esto, lo que seguía, la definición formal era tal que 0 es menor a x más 1 es menor a c delta. Y eso nos va a implicar f de x menos 2 menor a 0,05, que eso es con el valor que estamos utilizando aquí. Bueno, en la parte formal en sí es el epsilon, ¿verdad? Por la definición, pero después indicamos que vamos a tomar que sea epsilon igual a 0,05. Y aquí lo único que nosotros, bueno, lo que nosotros podemos hacer para guiarnos es partir de esto como un pequeño borrador. Okay. No, sí, gracias, más bien, que dicha. Que hasta el momento entonces lo que hicimos fue trabajar esta parte de lo que queremos demostrar. Aquí sacamos un 2 a factor común, factorizamos y luego separamos esto en dos valores absolutos. Y ahorita igual vamos a pegarnos mucho a cómo lo hace el profe, que cómo hace el profe esta parte. Bueno, a veces se puede hacer así, okay, con lo del epsilon, y luego volver a construirlo, pero vamos a ver en un ejercicio exacto. Ajá. Ok, más o menos entonces en este punto nosotros podríamos hacer que el que nos tiene que quedar de este lado, ya que es menor al delta, es el x más 1. Y lo demás quedaría así. X más 1. Él copió el mismo, x menos 1, ok. Yo antes abrí la clase 9, ahora voy a abrir la clase 10. Ah, bueno, no, la abrí la 10. Aquí está la 10. Vamos a ver, aquí intentemos ir analizando lo que él va haciendo y nosotros ir haciendo algo parecido, que eso es más o menos lo que ustedes van a ir haciendo cuando van a realizar cuando practiquen. Aquí eso es como analizándolo un poco, como el borrador, ¿verdad? Lo mismo, la misma idea. Entonces, llegamos a este punto donde lo despejamos y aquí podemos tomar epsilon tercios, por ejemplo, en este ejercicio, porque el delta queda en términos de epsilon, pero el delta no va a quedar en términos de
como el que nosotros nos está quedando con una X y todo. Entonces vamos a buscar otro ejercicio en donde lleguemos a dos valores absolutos. En este no. Ok. Ajá, Entonces, esto es lo que yo les estoy diciendo, que el delta queda únicamente en términos de epsilon. O sea, depende de epsilon y hay que buscar un número real positivo tal que me ayude. Aquí, ustedes entienden esta M mayúscula, ¿qué significa? ¿Qué es lo que busca hacer? Bueno, voy a decirles. Esto, la idea es que entre este x menos 2 en valor absoluto y esto, haya un valor ahí que nos sirva, que acote inferiormente y que nos diga, por ejemplo, epsilon sobre 6, por decirles algo, entonces ahí nosotros sí podemos decir que ese epsilon sextos, o sea, que tome un delta que sea menor que epsilon sextos, y ese epsilon sextos es menor que eso. Entonces, al final, la transitividad es lo que nos termina de ayudar. Entonces, esta parte, que es bueno que se sienten y lo lean, lo busquen procesarlo muy bien, es como donde ya el ejercicio pasa a un nivel un poquito más alto, que no es simplemente decir, basta tomar el que nos quedó aquí, listo. Y después aquí él lo que hace es demostrar por qué se tomó ese, y llega a la conclusión, entonces concluye que el límite es ese. Y aquí lo que nosotros ahora vamos a buscar es acotar esta parte, buscar una cota inferior de todo esto, ¿ok? Entonces aquí es donde nos damos el delta, que es más o menos lo que les expliqué en la primera parte de lo de la tutoría, para que tuviéramos cuidado con cuál delta tomar. ¿Cuál delta tomamos? Ahora sí es la pregunta. Voy a volver a mostrarles aquí el enunciado. Bueno, sería este. ¿Cuál delta tomaríamos? ¿Cuál delta tomamos en este? Ok, voy a mostrarles otro. Aquí no. Ok, que más bien ya solucionó. Ajá. Este es como el clásico, por decirlo así, que sea entre 0 y 1. Y no tenemos ningún problema en tomar ese. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Aquí no se nos indefine ese criterio, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Tomemos, entonces, delta de tal modo que estén de esta forma, entre 0 y 1, ¿ok? Y ya tendríamos dos cosas. La primera es que x más 1, este valor absoluto, es menor a ese delta, y ahora acabamos de decir que lo vamos a tomar entre 0 y 1. Entonces, ya por la parte de transitividad, tendríamos que x más 1 va a ser menor a 1, ¿ok? Por transitividad. ¿Y qué seguía? Ven, esto es como la idea de toda la explicación del principio, que ustedes sepan cuál delta tomar, cuál sí, cuál no, cuándo es necesario tomar uno más pequeño y cuándo no.
Bueno, aquí tenemos que construir esta parte. Vamos a construir esa cota. Es con x más 1 menor a 1, ¿ok? Entonces de aquí tendríamos que eso está entre menos 1, x más 1 y 1. Y el que queremos construir es este. Primero el valor absoluto, x menos 1. Entonces aquí tenemos que restar 2. Voy a escribirlo. Sí, menos 2 menos 1. Menos 2 más x más 1 y menos 2 más 1. Ok, todo esto con la idea de que en el centro nos quede x menos 1. Este es menos 3 y este sería menos 1. Y necesitamos el valor absoluto. ¿Cómo hacemos ahora para construir ese valor absoluto? Diciendo que x menos 1 es menor que 3. Muchas gracias, perfecto. Sí, aquí es menos 1. Como es menor a menos 1, es también menor a 3, positivo. Y de ahí es donde sale el valor absoluto, que x menos 1 en valor absoluto es menor a 3. Ok. Y la idea es acotar esto inferiormente. Pero primero todavía nos faltaría que nos quede 1 sobre x menos 1 en valor absoluto, ya que está en el denominador. Y eso es sencillo. Aquí sería 1/3 menor a 1 sobre x menos 1. Ok, ya esa parte lista. Y ahora sí, podemos dividir todo entre 2. Y eso no afecta a la desigualdad. Y podemos multiplicar en ambos lados este valor de 0,05, que eso como es positivo tampoco va a afectar la desigualdad. 0,05 sobre 6 menor a 1, a 0,05 sobre 2 por valor absoluto de x menos 1. Y aquí logramos ese m, esa es la idea de un m. Esto está acotado inferiormente por esto. Entonces, cuando vayamos haciendo la construcción, sí nos va a dar buen resultado. Ahorita tal vez todavía no quede claro por qué esa cota, pero ya van a ver. ¿Dudas hasta aquí? Para no arrastrar hasta el final, tal vez si hay alguna duda. Entonces, revisemos un poco igual lo del profe. Hace este procedimiento, lo acota, lo acotaría inferiormente por epsilon quintos. Bueno, aquí en términos de epsilon. Y después dice que tomando a delta como a menor o igual al mínimo entre estos dos. ¿Ok? Entre el que ya se había dado, que es 1, y ahora el que se generó. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar ahí. Ok, así. Aquí casi tal vez no se ve. Tomando esto menor o igual al mínimo entre 1 y en nuestro caso entre 0,05 sobre 2 por valor absoluto de x menos 1. Ok. Se establece que desde la hipótesis original tendríamos esto, x más 1 menor a delta,
Y eso nos va a implicar que, y esa era la parte a la que habíamos llegado. Ajá, vamos a ver. Era x más 1. Nos quedaba menor a 0,05 sobre 2 por x menos 1. Esto llegamos a que era menor que esto. Todo eso lo obtuvimos. Y al final vamos a concluir ya el resultado, que es lo que nosotros queremos. Entonces, vean que ese resultado va a depender de cuál de los dos tomemos. Voy a hacerlo un momento, pero al final cualquiera de los dos va a funcionar. Entonces, si el mínimo entre 1 y 0,05 sobre 2 por valor absoluto de x menos 1, si el mínimo entre estos es 1, entonces delta sería menor o igual a 1. ¿Okay? Y luego tenemos lo siguiente. Partimos de esto. 0 menor a x más 1 menor a delta sub epsilon menor a 1. Esto implica que por transitividad de x más 1 es menor a 1. Ajá. Pero como el mínimo de estos dos es 1, entonces este 1 es menor al otro, porque el otro no era el mínimo. Es menor a 0,05 sobre 2 por valor absoluto de x menos 1. Una pregunta. Ajá. Es que, si no me equivoco, en clases nosotros tomamos de los mínimos el 1 y el otro valor sería el que es menor a ese, el que tiene, digamos que no está dependiendo del X. Sí, aquí esto es como un caso. Si este fuera el mínimo y el otro, si el mínimo, ahorita hacemos este otro. Ok, es como darnos Pero los dos. Ajá. eh, ese otro mínimo más bien no sería el 0,05 entre 6. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Había un 6, ¿verdad? Ajá. Sí, no sé por qué al final lo escribí así. Tienes razón. Muchas gracias, sí. Era porque al final esto, no, la idea era que no quedara en términos de x. 0,05 sobre 6, claro. Y esto sí lo tenemos. Ajá. Aquí es donde no iba esto. 0,05 sobre 6. Y aquí, donde lo acabo de escribir. Excelente, gracias. Ok. Entonces, nuevamente aquí, por transitividad, vean qué bonito va quedando. X más 1 ahora es menor a 0,05 sobre 6. Ok. Y lo que nosotros tenemos es que este 0,05 sobre 6 es menor a 0,05 sobre 2 por el valor absoluto de x menos 1. Nuevamente volvemos a escribir cuál sería la cota superior de esto. Y es 0,05 sobre 2 por x menos 1. Otra vez transitividad. Voy a escribirlo aquí. Y sería x más 1. Por esto es que sirve. Es que cuando uno hace el borrador, uno tal vez se queda como que si llegará a eso, si funcionan estos valores, porque al final uno dice, las respuestas es el mínimo entre estos dos. Ese es el valor de delta que puede tomar. Pero este es nuevamente el procedimiento. Iba por aquí. Esto. Ay, no sé por qué. Ah, bueno, sí, 0,05 sobre 2 por x más menos 1. Ok, y ahí ya ustedes saben, esto sería como devolverse. Vean esta parte, ya sería esto. De acá, todos estos más bien, ajá, todo esto, aquí pasaríamos esto a multiplicar.
Bueno, lo del 2 al multiplicar. Ah, no, más bien es aquí. Desde aquí, devolverse, es nada más ir siguiendo esto. Este pasa a multiplicar, entonces aquí volvemos a construir todo esto y llegamos a donde empezamos. Llegamos a esta parte. Entonces, por eso es que ahí, porque aquí hacer el procedimiento es como que ustedes más bien ya llegaron a esto. Ya ustedes saben que eso viene del valor absoluto de, había un 2x a la 2 menos 2 o más 2, ¿cómo era? Menos 2, ¿verdad? Ajá. Menor a 0,05. Ok. Y eso era lo que queríamos encontrar. Vamos a ver, desde el principio lo que nosotros queríamos era conocer, hallar un delta, conocer un delta que haga que fx menos 2 en valor absoluto sea menor a 0,05, o sea que me dé un epsilon igual a 0,05. Y ahora ya en parte lo encontramos. Vamos a ver si en el caso en que el mínimo sea este. Al final es lo mismo. 0,05 sobre 6. ¿Qué pasa si ahora el mínimo es 0,05 sobre 6? Okay. Entonces tenemos esto. X más 1. Bueno, aquí sería, nos ahorraríamos, vamos a ver, nos ahorraríamos más bien un paso, porque aquí primero lo acotábamos por 1 y después lo acotábamos por este, que es como el que nos sirve a acotarlo, pero aquí directamente nos quedaría 0,05 sobre 6. O sea, el valor absoluto de x más 1 es menor a 0,05 sobre 6. Y esto lo acabamos de hacer. Vean, esto sería como esta parte de acá. Ya eso y eso son lo mismo. Este con este. Y de ahí, entonces, concluir es simplemente devolverse en aquellos pasos que ustedes hicieron. 0,05. Y listo. Entonces, de aquí, nosotros tenemos que, de ahí, de cualquiera de los dos caminos que nosotros tomemos, vamos a tener esto. Va a ser menor a 0,05. Ya aquí vimos vimos los dos caminos y por los dos se llega a esto. Entonces esa es nuestra conclusión. Así que tomando delta como el mínimo, menor al mínimo, menor o igual, de 1 y 0,05 sobre 6. Nos daría ese epsilon, que ese es el punto en este ejercicio. Ok. Hagamos una pequeña pausa para tomar aire. Ok, entonces ese segundo límite daría 3. Antes vimos eso y díganme ustedes, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es como una pequeña reacción? Vamos a ver aquí, copiar un poco. Lo que necesitamos es hallar, obviamente, aquí lo que estamos buscando sería hallar un delta, que dependa de epsilon. Tal que, entonces, en este caso sería f de x menos 3 sea menor a 0,05. ¿Cierto? Este es el valor. Ajá. Y eso es lo que ocupamos. Entonces tenemos esta, la definición. La voy a robar. No hagan esto en clases. O sea, nunca queda donde uno quiere por sí. Vamos a ver aquí. Entonces aquí tiende a 2. Ok, como tiende a 2, entonces aquí escribo menos 2. Escribimos eso, x menos 2, menor a delta, y luego f de x, y aquí es 3. Menos 3, menor a epsilon. Ok, ahora sí.
sea epsilon, ¿verdad? Igual a 0,05. ¿Y ahora qué hacemos? Porque aquí la idea es que me digan ustedes. Vamos haciendo el borrador. Ok. Entonces escribamos el valor absoluto menor a 0,05, ¿verdad? Y aquí queda x más 1 sobre x menos 1 menos 3. Ahora, Ahí como hacer la, la resta. ajá, No, hay que homogeneizar eso, sí. ajá. Que x menos 1 y aquí queda x más 1 y ese menos 3 se va a multiplicar con este, así que es menos 3x y menos 3 con el menos 1 quedaría más 3, ¿cierto? Así que aquí resolvemos, claro que sí que resolver esto un poco. Queda menos 2x y más 4 sobre x menos 1. Ahora sí, ¿qué hacemos? Podemos sacarle factor común al numerador. Ujú. ¿Qué le sacaría factor común? 2. Es que ve aquí. Aquí nosotros tenemos x menos 2. Y si sacamos un 2 a factor común, quedaría menos x más 2. Ok. Y al final, más o menos, el valor absoluto que vamos a construir queda como al revés. Menos 2 sería. Sí, exacto. Entonces hagámoslo así, con el menos 2. Perfecto. Y ahora sí nos queda x menos 2 sobre x menos 1. Todo es un valor absoluto hasta ahorita. Ahora separémoslo todo, ¿verdad? Este sería el valor absoluto de menos 2. Es el de x menos 2 sobre valor absoluto de x menos 1. Y menor a 0,05. Ahora, ¿qué sigue? Si estoy grabando. Despejo el valor absoluto de x menos 2. Gracias, sí, excelente. Entonces, el valor absoluto de x menos 2 nos va a quedar por aquí solo. Y esto queda así. Bueno, y esto ya, este queda multiplicando en este caso. Y esto sería 2. Y pasaría a dividir. Ajá, ahora, ¿qué sigue? Acotar eso que está dependiendo de X para encontrar un valor un poco menor y Excelente, sí. poder hacer lo demás. Ok, ¿y cómo empezamos? Para acotar lo que era lo primero que hacíamos. Bueno, sí, buscar un delta entre 0 y 1. Ujú. Vamos a ver, a confirmar que pueda ser que sí nos sirva entre 0 y 1. Ok, estamos en 2, en x igual a 2. Si hacemos un delta entre 0 y 1, nos correríamos una unidad hacia acá, hacia la izquierda, caeríamos en 1, y una unidad hacia la derecha caeríamos en 3. Así que tendríamos problemas. Aunque uno diga que es menor estricto, ok, aunque uno diga menor estricto que ese, es mejor tener un poco más de lejanía. ¿Me entienden? Es como muy arriesgado darse ese valor ahí exacto. Pero está bien, está bien. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, eso es lo importante. Así que vamos a hacer eso. Tomemos delta de tal modo que... John,
Ujú. Créame que no se me va a olvidar porque pasé horas viendo qué era lo que pasaba en el quiz, así que pues es muy buen dato, la verdad. ¿Ves? Sí. Yo iba a enseñar la del quiz al principio porque tiene mucha relación con ese problema que uno a veces. Creo que en el quiz había que usar, ¿cuánto era? Un cuarto, un tercio, algo así. Yo soy un cuarto. Sí. Ajá, un Yo cuarto. usé un sexto y me sirvió Ah, también, sí, más pequeño todavía más más. pequeño. Sí. Y un cuarto también. Entonces aquí, de tal modo que 0 sea menor a delta y sea menor a 1/2. Vamos ahí a la segura. Entonces, ahora, bueno, al tener que esos dos datos de que esto es menor a delta y delta es menor a 1/2, llegaríamos a esto, x menos 2 menor a 1/2. ¿Ok? Y esto, y ahora sí, ¿qué hacemos con eso? Había que, bueno, díganme Y ustedes, yo sé que aplicar lo la saben. propiedad del valor Ah, para quitar ese valor absoluto ahí. sí, excelente. Menos 1/2 menor a x menos 2 menor a 1/2. Ok, y ahora, en este minuto y 50 que nos queda de esta reunión antes de programar la siguiente con otra dirección distinta y otra cuenta distinta, otra contraseña distinta. Todavía no sé cómo es. Sumo 1. Sumamos 1. Ok, sí, sumemos 1. Para que lo del medio nos quede como este valor absoluto, ir armando este valor absoluto. Excelente. Sumamos 1, entonces sería 1 menos 1/2 es 1/2. Menor a x menos 1, menor a 1/2 más 1, 3/2. Ajá. Y ahora, aquí este es importantísimo. Este es un poco distinto. Tal vez ya lo hicieron, ya hicieron algo así, entonces ya saben cómo es. Y los dos extremos, digámosle así, están positivos, entonces se puede aplicar directamente valor absoluto ahí. Perfecto. Y al final nos quedamos con este. Este es el que nos sirve, una cota inferior. ¿Cierto? Ya el otro lo dejamos por ahí, porque no hay que pasarlo ni al denominador ni nada. Ahí queda. Y le vamos a multiplicar el 0,05 y lo vamos a ir entre 2. Aquí quedaría 4. Y aquí así. Y listo, lo logramos. Entonces ya casi continuamos. Ok, ya les voy a pasar el siguiente. Ok, entonces de aquí el procedimiento, bueno, lo que seguía era tomar el delta menor o igual al mínimo entre este, que fue el que nos dimos, ya 1/2, y ahora el que tiene que ver con el épsilon. Vamos a ver un momento en la materia. Claro, la materia aquí está. Creo que es este. Tomando esto se establece que, y aquí se comprueba. En estos casos se está comprobando. Ya después eso ya no se hace. Ya uno sabe que funciona. Borrador aquí. Se debe acotar esta parte. Es lo mismo, ven. Siempre es como el mismo procedimiento. Eso es lo bueno de esto. Por eso estamos viendo varios ejercicios. Y tomando como el mínimo se establece que y se concluye esto. Ok, eso es lo que Esa sería la otra parte. Entonces, ¿qué sería en general? Aquí no nos vamos como a los casos de antes. Aquí en este que acabamos de hacer, nosotros dijimos, bueno, si el mínimo es este, ¿qué pasa? Ok, si se llega. Si el mínimo es el otro, también llegamos a lo mismo. Entonces, al final, esta parte es como toda la conclusión ya formal. Ujú. Entonces, lo cual establece que esto es de donde partimos, aquí era,
¿Qué era? ¿Qué iba ahí? ¿X menos qué o X más qué? X menos 2, ¿verdad? Creo que X menos 2. Luego vamos a ver si falta alguien entrar. No. X menos 2. Voy a confirmar aquí. X menos 2 menor a delta y eso eso implicaba que, y eso se toma esta otra parte. Ok, después lo que escribimos es esto, hasta aquí llegamos en un punto. Okay, X menos 2 menor a esto, vamos a ver si. Que X menos 2 era menor a X es 0,05 por valor absoluto de X menos 1 sobre 2. Ok. Eso sería esta parte. Y por último, ya lo que nosotros buscábamos concluir, que es el f de x, y el f de x aquí era, por aquí tengo el ejercicio mejor. Ajá, ahí está. Es x más 1 sobre x menos 1 menos 3 menor a 0,05. Y entonces eso es todo el procedimiento que va a ocurrir ahí, tomando delta como el mínimo entre estos dos. Que en esta parte es utilizando la definición formal de límite de una función, demuestre que eso es, vamos a hacerlo un paso más acelerado, ya que ustedes ya conocen esto. Y eso es muy bueno. No sé, esta semana tienen tarea o quiz o... Porque si les aplican otro así, yo espero que ya ustedes, si es de este tema, lo puedan manejar muy bien. Y ahí vamos a estar por donde ustedes vayan con esos temas. Ahí vamos a ir intentando comprenderlo de tal forma que cuando hagan un ejercicio lo hagan con facilidad y no se bloqueen. Ok, empecemos con ese. Intenten irlo haciendo ustedes también. Esto ya es la práctica de ustedes, entonces ya ahí les va quedando. Ya ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, ya hice el A, ya hice el C, ya hice el E. Entonces, porque esos son los que vamos a hacer ahorita. Bueno, sí, en esta media hora que nos queda. Entonces, 10 minutos por ejercicio. Vamos a ver cómo nos va. Igual, lo mejor aquí es que entiendan, no tanto eso. Entonces, empecemos con este. Límite, cuando x tiende a 7, 2x más 1 igual a 15. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Ya esto es más como... el otro era un poquito distinto. Estábamos buscando directamente un epsilon un delta para ese epsilon. Pero aquí lo primero que nosotros hacemos es que hay que demostrar. Copiamos la definición formal. Porque ahí es donde tomamos la hipótesis y cosas así. Y vemos a qué queremos llegar. Entonces, es para todo epsilon mayor a 0. Existe un delta que depende de ese epsilon. Tal que 0 es menor a... Y aquí tendríamos valor absoluto de x menos 7. ¿Ok? Que es a lo que tiende el valor de la x. Esto es menor al epsilon. Y luego esto va a implicar que f de x... menos 15 sea menor a el epsilon, aquí es delta, que yo creo que es epsilon. Bueno, yo espero que eso esté muy claro. Sea epsilon mayor a 0, entonces analicémoslo un poco. Analizando, vamos a escribir aquí esto. Este f de x menos 15 es lo que vamos a ver. Que vamos a cambiar el f de x por 2x más 1 menos 15 y menor al epsilon.
Ajá, resolvemos, aquí no hay, aquí no, ya todos, aquí es como muy guiado, aquí él mismo le va diciendo a uno como qué tiene que ir haciendo. Ok, aquí sería 2x menos 14 menor al épsilon. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso no es como decir aquí hay un factor común y lo hago, listo. No, es guiarlo, es saber cuál factor común utilizar, o sea, para que nos quede esto. X menos 7. Entonces aquí el 2 es el que nos ayuda, o el que es el que nos funciona para que nos quede X menos 7. Ajá. Entonces, ahora X menos 7. Despejábamos esto, que el término aquí, que está acotado por el delta, y nos queda epsilon sobre 2. Y este ejercicio nos queda excelente. Este es el A, entonces no va a haber mucho problema con ese. Y ahora ya sabemos que basta tomar, aquí no hay que ponerse a acotar nada, aquí esto está en términos de epsilon. Basta tomar delta menor o igual a epsilon medios, y con eso ya funcionaría. Tendríamos eso, tendríamos que 0 es menor a x menos 7, que es menor a delta, pero ahora delta es menor a epsilon medios, entonces la transitividad ahí es que x menos 7 es menor a epsilon medios, y aquí ya es demasiado, muestra mucho el procedimiento de devolverse, lo muestra como con mucha facilidad, porque nada más es ese 2, lo pasamos a multiplicar, y ahora colocamos ahí el 2 adentro, ok, lo distribuimos, bueno, el valor absoluto, luego distribuirlo y paso por paso. Ya ustedes en un examen tengan mucho cuidado, hagan muchos pasos, siempre acostúmbrense a eso. También intenten, vayan preguntándole al profe, en el examen termina aquí el ejercicio con el delta, o tengo que hacer esto último para confirmar que con eso está bien, que aquí sería 2x, creo que era menos 15, no sé cómo era, más 1 menos 15. Ok, 2x más 1 menos 15 menor a epsilon. Y eso es lo que queríamos. Entonces eso, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 7 de 2x más 1 va a ser igual a 15. ¿Vieron qué bonito este? Ya esto, díganme si a alguien se le hizo difícil. Yo sé que no les pregunté, pero espero que vayan diciendo que ahí sigue esto, aquí sigue esto, y sepan que vamos resolviendo. Díganme ustedes qué tal ahora este ejercicio. Ya es más familiar este procedimiento, muchísimo más. De aquí. Bueno, espero que sí, porque ya llevamos bastantes de estos. Por lo menos para mí lo es, Somar. Muy malo. Si están escuchando, bien. Sí, niños, sí lo estamos escuchando. Bueno, yo sí. Ok, gracias. Vamos, hagamos ese. Entonces, nuevamente la definición hay que demostrar. Entonces es, para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que 0 es menor a, aquí colocamos el x menos el 3 que tenemos ahí, menor al delta, y luego el f de x, de momento así, no importa, pueden colocar esto. F de x menos 10, que sería este, le cambiamos de signo, menor a epsilon. Entonces, dado epsilon mayor a 0, y ahora, como un borrador, tenemos que vamos a trabajar esto un poco. El f de x es 2x a la 2 menos 3x más 1
menos 10 menor a epsilon. Y aquí mismo el mismo ejercicio nos da a entender que hay que ir resolviendo esto. 2x a la 2 menos 3x menos 9. Ujú. ¿Y cómo quedaría eso factorizado? Porque ese sería el siguiente paso. Factorizamos eso. Dos por x menos 3 por x más 2 tercios, más 3 medios. X más 3 medios. Muy ok. 2x menos 3, eso sería... Si X... No, el 2 quedaba afuera. Ah, ok, sí, el 2 por la... Ujú. X menos 3, XX y 3 por 3 medios. Igual, sino que alguien lo confirme. Sí, menos 3 medios y el otro es 3. Sí, está bien. Con ese 2. Al final igual, vamos a ver. De aquí, bueno, la inspección lo que le cambiaría a uno un poco. Ah, bueno, aquí, había el aquí estaba el epsilon. La inspección es que este 2 queda como aquí. Quedarían 2x y un 3. Ajá. Vamos a hacerlo así un momento. Voy a correr esto un poco. Porque esto igual, esos son como los valores que le tira a uno la calculadora y uno sabe que tiene que colocar este 2 lo tiene que colocar así. Aquí ustedes pueden decir 2x por x y 3 por 3, 9. Ajá. Y entonces este sería 2x por 6 y este es el que necesito que me quede negativo para que sea 2x por 6. Sería menos 6x y 3x. Y esto quedaría menos 3x, que es el del en medio. Y al final me quedarían estos dos paréntesis, que es lo mismo, nada más que aquí dejamos esto así. Multipliquemos lo mejor para después no tener que construir. ¿Cuál tendríamos que construir? A ver, nosotros tendríamos el del x menos 3 y habría que construir este otro, entonces mejor multipliquémoslo. X menos 3 y el otro sería 2x más 3. Que es lo mismo, cualquiera de los dos caminos igual está bien. Ya eso es como cuestión de cada uno por donde quiera ir. Dejábamos el que está acotado por el delta, lo dejamos aquí. Y el otro a dividir 2x más 3, valor absoluto. Y ahora sí, vamos a ese paso que nos damos un delta, decimos en qué rango está, entre 0 y 1 o menos. Entonces vamos a ver, no mayor a 2, entonces menos, va bien. ¿Hay algún problema? Esto es un polinomio, ¿verdad? No hay ningún problema que coloquemos ahí que esté entre 0 y 1. No, tome delta entre 0 y 1. Y entonces de ahí nosotros vamos a tener que x menos 3 va a estar acotado por 1 y desarmamos esto para construir este otro. Ya ahora, bueno, lo que vamos a hacer es mejor que el A, bueno, el E, que es como el otro que iba a hacer, mejor lo realicen ustedes. Y si tienen alguna duda, me escriben, porque ya, yo siento que ya preguntar aquí ya sobra un poco por... No sé, yo espero que todos lo estén entendiendo bien. Primero, sí, bueno, y si alguno no está entendiendo, me dice. Aquí sumaríamos un 3, porque lo primero que ocupamos hacer es multiplicarle un 2 a este x. Podríamos multiplicarlo, está ahí, pero no sé, yo estoy más acostumbrado a hacerlo así. Sumo el 3, entonces aquí quedaría 2
menor a x menor a 4. Ahora multiplico el 2. Y ahora sumo el 3. Ah, bueno, ahí no lo sumé. Sumo el 3, aquí es 7, aquí es 2x más 3 y aquí sería 11. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí sí les pregunto. Como está positivo, nada más le ponemos valor absoluto. Ujú, vamos a poner valor absoluto. Y después de ese, 2x más 3 menor a 11. Todavía los voy a mantener esos dos porque hay que ver cómo jugamos con eso. ¿Cómo quedaría? O cuál lado nos quedamos. ¿Con cuál lado de los dos? Si necesitamos aquí una cota inferior. Nos quedamos con la cota superior porque hay que invertirlo. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con eso. 2x más 3 menor a 11 y lo invertimos. Sería 1 sobre 11 menor a 1 sobre 2x más 3. Ok, excelente. Y ya hasta el momento llevamos parte acotado. Lo otro que nos falta sería multiplicar el épsilon. Como es positivo, entonces no cambia de signo. Épsilon sobre 11 menor a épsilon sobre 2x más 3. Y esto es pues épsilon es mayor a 0. Y ahora ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora sí. ¿Y ahora cómo concluimos? Primero que todo, tome. Ajá. Igual al mínimo Menor o igual, sí, al mínimo. ¿Entre quién? entre el que usamos, que creo que fue 1. Sí, uno. Y, ajá, y epsilon entre 11, no sé cómo se dice. Épsilon onceavo sería. Ajá. Onceavo, sí. Sí. Entonces esos dos. Y vamos a escribir un momento. Vamos a ver, esta parte tal vez no la hemos repasado mucho. Les voy a llevar primero 0 menor a x menos 3. Vamos a confirmar. Ajá. X menos 3 menor a delta. Ahora, ¿qué sigue? Mostrarles aquí. Ahora, ¿cuál seguía? F de X menos el valor del límite. Ajá, como esta parte de acá. Menor a epsilon. Este es el último. Había uno como que se escribía en medio de ellos. Ajá, de aquí pasábamos a ese. Y después lo de f de x menos. ¿Cuánto era menos? Menor a epsilon. F de x menos 10. Ajá. Y faltaba otro aquí. Como para hacerlo paso a paso. Valor absoluto de x menos 3 menor que epsilon onceavos. Menor que epsilon sobre 2x más 3. Ajá. Porque Ajá. aquí Sí, sí, sí. ya, sí, de aquí, Ujú. digamos, más o menos lo que pasa es que se utiliza esto por cualquiera de los dos caminos. Bueno, en los dos caminos se va a obtener esto. Ok, entonces ese sería como, nosotros llegamos hasta esta parte y después con esto se llegaría hasta este. Entonces ahí ocurre eso. Y ahí por lo tanto, entonces el límite, cuando x tiende a 3, de 2x a la 2, entonces 2x a la 2 menos 3x más 1. Menos 3x más 1 va a ser igual a 10. Y ahí quedaría, ¿ven? Y entonces intenten,
Bueno, aquí yo hice este. Bueno, hicimos este, el A y el C. Intenten hacer este, el B, para que repasen y después este, tal vez, no sé, creo que este podría darles un poco de problemas. Entonces intenten hacer este para que consulten o si les sale de una vez está perfecto y así. Mientras más hagan ustedes, me van a preguntar los más complicados y eso está perfecto porque entonces Yo, sí, de hecho, a mí me dio una crisis existencial con ese D por ajá, porque ahí saldría como un valor absoluto de X a la 2, pero yo lo separé y luego pasé a dividir un valor absoluto de X, pero también una compañera, bueno, una amiga mía me dijo que mejor lo desarrollara y no pasara ese valor ahí. Y me dio como que un epsilon, no recuerdo bien cómo fue que ella le dio, pero un epsilon algo entre raíz. Entonces no sé qué hacer o cómo hacer esa parte, pero si quiere ahora le ujú. mando Sí, ven, foto. es que es por eso les decía con este. Eh, sí, vayan, pregúntenme ahí y me envían foto y ahí yo les ayudo con eso. Y bueno, y como les decía, entonces la idea es que queden así, tal vez los más complicados que ustedes digan, no, este necesita un poco de guía y lo vemos aquí. Y ya por último, esto todavía no, pero ya casi empiezan a ver esto. Entonces veríamos esos ejercicios. Hasta aquí quedamos hoy.